Hola, ¿cómo están? Y a ti, gracias por ser parte de esta gran familia. Hoy les enseño cómo a partir de reciclar botellas de jabón y una garrafa de agua podemos hacer objetos que nos ayudan a organizar nuestro hogar. Comenzamos con la primera idea. Vamos a ver qué idea se nos ocurre o nos viene a la mente para hacer el organizador de mandos reutilizando esta botella de jabón líquido. Hacemos el diseño y recortamos. Para no perderte ningún detalle, ¿me acompañas hasta el final del vídeo? Pasamos un paño con alcohol para quitar restos de partículas que puedan impedir la adherencia de la pintura. Y con calor, en este caso por un mechero, estoy suavizando los bordes. Protegemos con cinta de enmascarar los sectores que no vamos a pintar. Comenzamos a pintar con pintura acrílica color azul. Una vez seca la pieza, pasamos a decorar con lo que tenemos en casa y a gusto personal de cada uno. Aquí estoy decorando con perlas autoadhesivas, siguiendo el diseño del envase. Como verán, le da un toque muy especial. Estoy colocando estas mariposas con unas perlas en el centro para completar la decoración del organizador de mandos. Para hacer las divisiones interiores voy a reciclar una caja de leche, de lo cual tomo las medidas y corto las 3 divisiones. Aquí estoy forrando las divisiones con papel autoadhesivo. Esta es una idea, tú la puedes decorar a tu gusto y con lo que tengas en casa. Una vez terminadas las divisiones, las voy pegando de esta forma. Las estoy pegando con silicón caliente. Este es el resultado. Es una idea muy fácil de hacer, sin costo y de mucha utilidad. Que disfruten mucho del tutorial poniéndolo en práctica. Para hacer esta idea vamos a reutilizar una botella de jabón líquido, pero más pequeña y con otro diseño. Realizamos el diseño del organizador de ducha con fijación sin tornillos ni clavos. Realizamos el diseño en la botella y recortamos.
Esto es solo una idea. Hagan ustedes su propia experiencia, prueben distintos materiales y luego me comentan el resultado. Nos ayudamos mutuamente, comentando y proponiendo ideas. Con un paño y alcohol limpiamos la pieza. Comenzamos a decorar el organizador de ducha. Decoración que cada uno de vosotros podrá personalizar a su gusto. Pasamos a la decoración de la pieza. Aquí estoy utilizando esta cinta de perlas con este diseño. Para completar la decoración, he recortado estas estrellitas en goma eva, a las cuales les agrego un strass en el centro. Comenzamos a montar el sistema de sujeción. Es fácil de montar, no se necesita perforación, ni tornillos ni clavos. Es una fijación segura, soporta hasta un máximo de 10 kilogramos de peso y resiste al agua. Aquí estamos realizando el primer método. En este caso se puede hacer de dos formas. Una es fijando la pieza directamente a la cerámica y la otra es fijando los ganchos de los cuales vamos a colgar la pieza. Aquí estamos realizando el primer método. Dejamos pasar 12 horas y colocamos los objetos. Aplicando el segundo método, colocamos la cinta adhesiva de fijación en los ganchos y los fijamos a la cerámica. Y luego colgamos el organizador. Es una idea muy bonita, útil, práctica y que nos ayuda en el día a día. Quédate, que ahora te voy a mostrar la última idea, que estoy segura que te va a encantar. Para esta última idea vamos a reutilizar una garrafa de agua de 5 litros. Yo escogí esta porque me gustó su diseño. Realizamos el diseño y recortamos. Con un paño y alcohol limpiamos la pieza. Con el calor de un mechero o de una vela, quitamos el filo del plástico que ha quedado después del corte. Lijamos la pieza para que quede mordiente para el paso siguiente, o sea que la superficie quede áspera para que luego en el paso siguiente tenga mayor adherencia. Cubrimos toda la pieza con cartapesta. Para hacer la cartapesta vamos a utilizar servilletas y una mezcla de cola blanca y cola casera a partes iguales.
Dejamos secar 24 horas para luego pintar. Pintamos con laca vitral casera, cuyo link les voy a dejar aquí en la parte superior derecha de la pantalla y también en comentarios y en descripción, para que ustedes puedan hacer sus propias lacas vitrales. Pintamos con laca vitral, que también lo podríamos hacer pintando con pintura acrílica. Esa es la elección vuestra o con lo que tengan en casa. Y ahora comenzamos a decorar esta magnífica cesta. Utilizamos el filtro de las cápsulas Dolce Gusto para decorar la cesta. Aquí les estoy mostrando cómo desmontamos el fieltro para utilizar esta parte interna que parece una flor y decoramos la cesta. Hacemos una trenza con bolsas plásticas para sostener la cesta colgada del tendedero. A modo de terminación, finalmente le hacemos unos toquecitos con pátina dorada para darle un toque un poquito más elegante. Muchas gracias por acompañarme y por llegar hasta el final del vídeo. Te invito para próximos tutoriales y que me informes qué tema te gustaría aprender. Encantada te voy a ayudar. Estoy muy agradecida con todos aquellos que siguen mis tutoriales. Aquí está terminada la cesta. Quedó preciosa. Se le puede dar múltiples usos. Cuéntame en los comentarios qué uso le darías tú. Si te gustó el vídeo, regálame un dedito arriba. Comparte con tus familiares y amigos. Y si no estás suscrito, suscríbete. Así me ayudas para seguir haciendo más tutoriales y cada vez mejores y especiales para ti. Un abrazo muy fuerte y un beso. Hasta el próximo vídeo. Chau, chau.